El resurgir de Paimon, pesadilla de una noche eterna, parte 2. Vete. Corre. Sal, bate. El joven misterioso miró hacia mí, por última vez, para decirme esas palabras, a duras penas. El ser ladeó la cabeza más allá de lo humanamente posible, volviendo su mirada vacía hacia el suelo, gesto que arrancó en el chico un grito de terror. Su lamento quedó totalmente eclipsado por un espantoso aullido de su captor, un sonido tan macabro que me hizo perder la respiración al momento de oírlo. Probablemente se trate de lo más extraño y perturbador que nunca haya escuchado. No era similar a nada que hubiese conocido. Para mí sería imposible describirlo aquí. Sin dejar de emitir ese ruido una y otra vez, comenzó a atacar violentamente al muchacho, pisando lo que quedaba de su espalda y dejando que sus garras se enterrasen en su carne. Mucha más sangre emergió de las heridas, acompañada de gritos de agonía que apenas podía percibir entre tanto alboroto. Puso sus escuálidas manos rodeando la cabeza del chico y comenzó a presionarla con una fuerza descomunal, mucho mayor de la que podría aparentar poseer con unos brazos tan enclenques. Poco después de eso, el sufrimiento de la víctima llegó a su fin. Su voz se apagó del todo, mientras el sonido de los huesos de su cráneo resquebrajándose hasta romperse tomaba el relevo. A pesar de ello, el monstruo no dejó de apretar hasta que lo que quedaba de esa cabeza desfigurada se deshizo en pedazos, tintando sus manos y su pecho de rojo oscuro. Al ver que había cumplido el objetivo que se propuso, sus insoportables alaridos cesaron. Empezó a hurgar entre los restos del cadáver, removiendo entre órganos y vísceras, como si tratase de encontrar algo entre ellas o tal vez solo curioseaba. Y yo. Sencillamente no era capaz de hibanar un pensamiento con el otro. Nada tenía sentido para mí. No era capaz de comprender qué acababa de ver, qué demonios estaba pasando, qué clase de degenerado mental podría estar detrás de actos así. Estaba mentalmente destrozado, fuera de mí. Hoy en día, por lo que creo recordar, pienso que estuve cerca de perder el conocimiento. Que aquella madrugada el exceso de terror, estrés, angustia y ansiedad que sentí no alcanzasen los límites que puedo llegar a soportar fue verdaderamente milagroso. Sin apenas un segundo para recomponerme, la criatura levantó la cabeza tan rápido que casi no pude ver el movimiento. Mirándome fijamente volvió a aullar con ferocidad, preparada para abalanzarse sobre mí. Extrajo las garras de los pedazos sobrantes del pobre joven y reanudó su sosegado paso. Sus ojos aciagos no apartaban la vista de mí ni un instante. Y con esa última imagen, la secuencia terminó. Estábamos de vuelta en el juego y ahora por fin tenía el control de mi personaje. Lo primero que intenté fue dar la vuelta y salir de ese infierno por las escaleras de la izquierda, pero antes de dar siquiera el primer paso, el monstruo apareció ante ellas como si se hubiese teletransportado. Desde ahí comenzó la cacería, al mismo tiempo que los latidos de penumbra que rodeaban la sala se intensificaban, como si de alguna forma estuvieran sincronizándose con los míos propios. El paso de mi perseguidor iba acelerando progresivamente. No había apenas tiempo para idear un plan, así que sin pensarlo más empecé a correr hacia la puerta de la derecha. Recorrí tan rápido como era posible el pasillo conectado con unas escaleras descendentes hacia la izquierda, y al llegar a ellas pude ver a lo lejos el avatar de aquel ser, avanzando ahora a una considerable velocidad, sin detenerse, dispuesto a no dejarme escapar. No podía permitirme el lujo de desperdiciar un segundo. Atravesé la puerta al final del pasillo, sin mirar atrás. La sala que me esperaba después no era demasiado grande, un cuadrado con pilares en sus 4 esquinas, y en cada uno de ellos más mensajes codificados. Me habría gustado darme una nueva oportunidad para tratar de encontrar un significado a esos conjuntos de letras sin sentido aparente, pero es evidente que habría sido el peor momento para intentarlo. En el centro de cada lado del cuadrado tenía puertas para elegir, como si se tratara de un laberinto. Sabiendo que no había tiempo para analizar el lugar en busca de pistas, intenté dejarme llevar por mi intuición para elegir el camino correcto, pero ni siquiera fui capaz de eso. Por mero instinto seguí recto, sin detener mi carrera. Prefería no pensar demasiado en qué podría ser de mí si tomaba la puerta equivocada, si alguna de mis elecciones me condujera a un callejón sin salida o algo peor.
Entre angustias y malos pensamientos traté de refugiarme en la resignación. Después de todo, ¿qué otra opción tenía? No conocía el camino, no había forma de que lo supiese. Me estaban persiguiendo. Mi única alternativa era seguir atravesando salas hasta que algo sucediese. Así lo hice, no puedo recordar qué combinación de puertas elegí, pero en un momento dado llegué a una habitación con la misma disposición que todas las demás, con una salvedad. Uno de los 3 caminos estaba marcado con rastros de sangre en el suelo, que se originaban a los pies de cada una de las otras entradas, convergiendo todos en el mismo acceso. No es que unas marcas de sangre fueran el indicio más esperanzador del mundo, pero podría ser la pista que llevaba rato esperando, y mi tiempo se acababa. Si seguía dando vueltas sin parar, aquella cosa me alcanzaría. Estaba claro que cruzar esa puerta me sacaría del laberinto, o al menos cambiaría en algo la situación en que me encontraba. Solo recé porque ese cambio no fuera a peor. Avancé unos pasos en dirección a ella. Cuando me quedaba poco para llegar, mi jugador se detuvo, y la criatura entró en la habitación antes de que yo pudiese abandonarla. Lanzó otro de sus poderosos y estridentes aullidos, lo cual hizo que mi personaje cayese al suelo. En ese momento el monstruo dejó de correr. Dio unos pocos pasos hasta el centro de la sala, y emitió unos extraños sonidos en un tono más manso que su característico grito. ¿Parecía estar hablando? No me equivocaba. Aquellos ruidos tenues activaron un nuevo cuadro de texto. Decía, literalmente, así: Usoksuji. No fui capaz de comprenderlo, ya que la secuencia de acontecimientos del juego se había detenido por el mensaje. Aproveché la oportunidad para intentar descifrar algo en ese conjunto de letras aleatorio, pero no fui capaz. Deduje que tanto aquella palabra como todas las que estaban grabadas por el castillo se regían por el mismo código. De hecho, creía recordar haber visto esa exacta palabra escrita en algún muro de piedra. Pero por más que insistí, no pude descodificarlo. Esa noche tenía la cabeza demasiado saturada como para pensar con eficacia. Al pulsar la A y cerrar el cuadro emergente, mi captor no dio un paso más. Se quedó estático, mirándome fijamente, quizá expectante a cuál sería mi siguiente movimiento. No podía parar de darle vueltas a qué me estaría queriendo decir. ¿Por qué justo en ese momento? ¿Quería evitar que atravesase la puerta con sangre? ¿O era un engaño para casarme? Después de ser testigo de lo que esa cosa era capaz de hacer, no estaba en posición de creer en que estuviese intentando ayudarme. Tenía demasiado miedo como para conceder mi confianza con tanta facilidad. Los segundos transcurrían y no pasaba nada. Hasta que me decidí. Seguí adelante. Hacia la puerta. No podía arriesgarme. Si trataba de desviarme hacia otra salida, podría abalanzarse sobre mí y acabar conmigo. Además, si trataba de impedirme cruzar ese camino, sencillamente podría haberse ubicado delante de mí, ¿no? Ya lo había hecho antes. Tenía ese poder. Di por sentado que si no se movía, era porque no le importaba demasiado qué decisión tomaría. Y tratándose de minimizar riesgos, lo mejor era permanecer todo lo lejos posible de él. Con este planteamiento proseguí mi marcha. Al dar el primer paso volvió a las andadas, soltó un alarido, provocándome un sobresalto tan fuerte que casi se me cae la DS de las manos. Y tras este dio un paso hacia mí. La persecución se reanudó. Ya no había vuelta atrás, aceleré y dejé finalmente la sala. La pantalla quedó en negro. Cada segundo de espera se volvía una eternidad. Solo podía desear para mis adentros no haber metido la pata. Que aquel momento de pausa delante del monstruo no me hubiese condenado a un destino fatídico. Quería terminar con esa dichosa pesadilla y volver a mi vida. Me pregunté 1000 veces por qué a mí, por qué siempre a mí. ¿Por qué no podía vivir sin miedo, como cualquier persona normal? ¿Por qué? La habitación que aguardaba tras la puerta era el fin del camino. El laberinto se había terminado. La mayor parte de la estancia estaba constituida por un amplio lago carmesí, en cuyo centro se encontraba una península de baldosas de piedra en forma de punta de flecha, a la que era posible acceder por un puente muy estrecho. Las losas del suelo estaban visiblemente agrietadas, como si dataran de un tiempo muy antiguo.
Las tinieblas propias del castillo ya no estaban presentes en ese recóndito sótano. En lugar de ello, de fondo podía escuchar una misteriosa canción de piano. Notas graves y siniestras eran acompañadas del tintineo de algunas teclas sueltas, alternando su velocidad caprichosamente, pero con armonía, como una improvisación. Era al menos una melodía ordenada, aunque inquietante. La atmósfera del lugar parecía haber cambiado de un modo drástico. Por veces llegué a preguntarme si realmente seguía todavía dentro del castillo ancestral, o tal vez la salida que escogí resultaba ser más de lo que aparentaba. Atravesé poco a poco el pasillo, acercándome a la zona central de la sala. Al llegar a ella, descubriría que yo no era el único allí. Aunque a priori no era posible que lo supiese, ya me estaban esperando. Cuando hube terminado de cruzar el largo puente, mi jugador continuó avanzando por su cuenta hasta el centro de la formación, señal inequívoca de que algo iba a pasar. Tras un instante breve de pausa, en un abrir y cerrar de ojos, aparecieron a la vez 6 avatares con aspecto humano, ocultos en un hábito negro que no dejaba entrever absolutamente nada de ellos. Adoptaron una formación que no me permitía salir del centro que sin querer había ocupado mi personaje. Me encontraba rodeado, atrapado. No quise ni atreverme a imaginar qué clase de aberración podrían esconder sus túnicas, visto lo visto esa madrugada. En cualquier caso no dispuse de demasiado tiempo para dedicarme a imaginar nada. Los 6 encapuchados dieron al unísono un paso hacia adelante. Justo en ese momento la música de ambiente dejó de sonar. Un nuevo texto emergente que aún recuerdo, pero tampoco pude entender. YMYFZCH. YM no ZCH. El mensaje se cerró por su cuenta mientras trataba de comprenderlo, sin yo haber tocado ningún botón. Escuché al otro lado de la sala, más allá del puente, el estruendo de un golpe de fuerza desmedida, seguido de un chillido que ya se había vuelto terriblemente familiar. Ahí estaba otra vez. La sangre de todo mi cuerpo se heló en un segundo. Después de todo lo que había huido, tanta ansiedad, desesperación, mi búsqueda de una vía de escape de esa pesadilla se había terminado. No tenía salida. Estaba rodeado, por aquellos tipos, por un lago de sangre interminable, por la absoluta oscuridad. Aquel demonio atroz llegaría de un momento a otro. Ya no quería ni pensar en qué iba a hacer de mí. Desde luego, mi personaje estaría muerto muy pronto, eso es algo que di por sentado. Pero no era capaz de aceptar tanta frustración, tanta rabia, tanto pánico. Aquello no era justo. No quería acabar así. Sencillamente no podía ser. Tenía tantísimo miedo y enfado acumulados que dejé escapar una lágrima de impotencia. Solo pude permanecer ahí quieto, aguardando mi fatal destino, culpándome por lo idiota que siempre fui para mis adentros. Quise hacer las paces conmigo mismo antes de que llegase el desenlace de la historia, pero me sentía tan estúpido. 11 largos años, ¿por qué seguía dentro de mi casa aquella maldición? ¿Por qué no alejé de mí mismo, y sobre todo, de los míos, el foco de tanto mal? ¿Por qué fui tan imbécil, maldita sea? Una tormenta de pensamientos como esos terminó de destruirme por dentro. Pensé en mis padres, en mi hermanita. Dios, les añoraba desde el fondo de mi alma. Sentí que les había fallado. Sentí que yo era el atractor de la oscuridad que opacaba mi vida. Que tarde o temprano les acabaría afectando a ellos también. Estaba a punto de rendirme. Hasta que... Es suficiente. Una voz de origen indeterminado detuvo a todos los presentes en la sala, incluyendo al monstruo. Estaba confuso, pero a la vez un poco más aliviado. Fuera lo que fuera, me había salvado de un desenlace fatídico, al menos temporalmente. Decidí dedicarme un instante para respirar con más tranquilidad, calmarme y despejarme. Necesitaba un momento para mí. Sin dejar de ser fiel a mis principios, siempre tratando de quedarme con la cara positiva de cualquier moneda que la vida hiciera girar para decidir mi suerte, me limité a dar gracias por esa pausa. Por ese débil e insignificante rayo de esperanza, a fin de cuentas era luz. La necesitaba tanto en una situación así. Un poco más animado, presioné A. Por mi propio bienestar, por mi salud mental, la historia debía terminar.
Una séptima figura hizo acto de presencia entre los tipos de negro. Se trataba también de un avatar escondido en una capucha, aunque la suya era de color burdeos, vino, o algún otro matiz de rojo oscuro. Era de imaginar que suya fue la orden de detener todo lo que estaba pasando, y en efecto tenía razón. Apareció en la parte superior de esa punta de flecha en donde transcurrían los hechos, justo en la esquina, al borde mismo entre la tierra y el lago. Los 6 misteriosos hombres oscuros se volvieron mirando hacia él, alejándose al mismo tiempo de mí para volver a ocupar la posición en la que aparecieron al inicio. El avatar de túnica roja se acercó a mí, a hablarme. No seré capaz de recordar hasta el último detalle de la conversación, pero procuraré reproducirla con toda la fidelidad posible a los hechos tal y como ocurrieron. ¿Sabes quién soy? Fue la primera pregunta. Junto a ella, un cuadro con las alternativas sí, no. Marqué, evidentemente, la segunda opción. Entiendo. Hizo una breve pausa antes de pasar a un soliloquio. Creíste que todo esto era un juego, ¿verdad? Pensaste que todo se resolvería si te comportabas como el héroe de una historia de aventuras. En el fondo me das lástima. Solo eras un chaval cuando te topaste con un poder que no eras capaz siquiera de concebir. Podría intentar ser comprensivo con tus razones, pero francamente tu arrogancia me repugna. Que llegases a convencerte de que podrías enfrentarme de tú a tú, como a uno de tus ridículos semejantes. ¿Quién te crees que eres? ¿Quién te crees que soy? Al término de estas palabras, los encapuchados de nuestro alrededor comenzaron a dar vueltas sobre sí mismos, como si llevasen a cabo algún tipo de ritual o baile macabro. La criatura permanecía estática, bloqueando el acceso al pasillo, mirando en todo momento hacia nosotros. La serenidad que tanto me había costado encontrar empezaba a desvanecerse una vez más. Era evidente que el líder de esos hombres me conocía, y no quería ningún bien para mí. Sentía que estaba en peligro, y no me equivocaba. ¿Te gusta este castillo? Nuevamente pude elegir entre sí, no. Dudé por un instante si responder con sinceridad o tratar de ganarme su favor endulzando sus oídos. Pero, ¿a quién pretendía engañar? Cada vez estaba más claro que detrás de esa figura no se escondía un tipo normal y corriente. Nada era normal y corriente en ese infierno. El sentido común me dictó que tratar de mentir podría empeorar, todavía más, la delicada situación en que me encontraba. Hice caso a mi corazón y fui sincero, no. Vaya. Se limitó a decir. Prosiguió, no has perdido un ápice de tu bravura, pese a lo que te he dicho hace un momento. Dio un paso hacia atrás y mientras seguía recitando su discurso, caminaba alrededor de mi jugador, lentamente. Has ido demasiado lejos, joven. Todo podría haber sido mucho más sencillo para los dos. Lo único que debías hacer era cumplir con un recado de lo más simple. No entiendo qué clase de motivaciones llevan a una criatura tan insignificante a creerse tan importante. El mundo está lleno de estúpidos de tu calaña. Es una plaga de lo más irritante. Detuvo su monólogo a la vez que su andar, quedando justo frente a mí, como habíamos empezado nuestro encuentro. Al mismo tiempo me horroricé al ver que el monstruo deforme dio un paso hacia adelante, y los hombres de negro comenzaron a moverse a nuestro alrededor dibujando un círculo, como ya lo hizo su líder hace un momento, quien continuó hablándome. Te opusiste deliberadamente a mis designios. Me has hecho perder un tiempo mucho más valioso de lo que tu limitada capacidad te permite comprender. Pero no tengas ninguna duda, Paimon volverá. Ya me he encargado de arreglar ese asunto. En cuanto a ti, todos los presentes en la sala se detuvieron a la vez. El ser de rojo concluyó con una pregunta contundente. ¿Crees, como yo, que mereces un castigo ejemplar? Dicho lo cual se desplegó un nuevo cuadro de elección. Contenía 2 alternativas, sí, sí. No sabía qué hacer. Había llegado sin duda al punto álgido de nuestro encuentro y volvía a sentirme como en un callejón sin salida. Me molestaba hasta rabiar tener que aguantar tanta condescendencia, esos aires de superioridad y su desprecio hacia mis ideales y convicciones. ¿Y yo era quien le repugnaba a él? Esa actitud sí que pondría enfermo a cualquiera. Sin embargo,
Pese a la ira que me despertaron sus palabras, él volvía a tener la sartén por el mango. Siempre era igual. Él controlaba la situación y sabía perfectamente de lo que hablaba, a diferencia de mí. Un recado de lo más simple. Empecé a entender qué era eso que tenía delante. Cada vez iban encajando más piezas, pero todavía quedaban muchas preguntas sin respuesta a raíz de su discurso. Paimon volverá. ¿Qué había hecho ese ser diabólico? No era posible. Había derrotado a Paimon, ¿no? Liberamos a Lucky, volvió a su lugar, fue un lindo final feliz para él. La seguridad con la que me hablaba hacía que mis creencias se tambaleasen, como si lograra golpearlas desde sus cimientos. ¿Llevaba 11 años viviendo una mentira? La pregunta seguía esperando mi respuesta. Por nada del mundo quería pulsar un sí. Intenté impedirlo por todos los medios. Desgraciadamente lo primero que se me ocurrió fue pulsar la B, para volver atrás, pensando que podría evitar así darle una contestación, pero aquel cuadro de texto lo interpretó como si hubiera apretado la A. Me pregunto si cualquier otro botón habría desencadenado el mismo resultado. Fuera como fuese, sin quererlo, había dado ya la respuesta, acto que despertó en el ente encapuchado una larga carcajada. Ja 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 ja. Por una vez estamos de acuerdo. Sus acompañantes de hábito oscuro desaparecieron instantáneamente de la habitación. El monstruo tras nosotros avanzó un paso más y su líder le dirigió a mí por última vez. Te dije que volveríamos. Nunca podrás huir de mí. Jamás. Esas palabras me llegaron al alma. Son, seguramente, las que más impacto me causaron de toda esta historia, con todo lo que había pasado en ella. Aquel demonio sabía siempre qué decir al momento de despedirse, para asegurarse de hacer mella en mí desde el primer segundo de leerlas hasta mucho, mucho tiempo después. Me molesta reconocer que aún hoy por hoy pienso y hasta sueño con ellas. Se alejó un poco de mi personaje y me dio la espalda. De repente las baldosas de piedra empezaron a fundirse, y un enorme agujero de oscuridad se abrió a los pies del ser monstruoso que nos observaba y a los míos. Sin poder hacer nada, ambos caímos por el abismo. El demonio encapuchado avanzó en dirección opuesta a la brecha que nos atrapó, caminando incluso sobre el lago de sangre hasta perderse de vista. Y de nuevo, una pantalla en negro. Ese fue el definitivo punto final de mi camino. Todo había terminado para mí. Ni la mentalidad más fuerte y positiva del mundo habría podido convencerme de lo contrario. Había llegado ese día. El día de cumplir su antigua promesa, el que en tantas, pero tantas ocasiones, procuré no pensar. Después de todo lo que luché, cambié, crecí, aprendí. Llegué a pensar que quizás ese pasado se cansaría de perseguirme, que lograría dejar todo atrás. Por veces sentí que lo lograría. Puse toda la carne en el asador jugando a esa baza, y esa madrugada, de un plumazo, lo perdí todo. Todo mi esfuerzo y mi fe caían al vacío de infinita oscuridad al que también se precipitaba el cuerpo de mí, jugador sin poder hacer absolutamente nada. Otra vez, no podía hacer más que dejarme arrastrar por una corriente de cruda resignación. Acepté, con frialdad y total apatía, que a fin de cuentas siempre fui el jinete con las riendas de mi destino entre mis manos. ¿Fue mi elección recibir el huevo de Paimon? Por supuesto. ¿Fue mi elección hacer lo que creí correcto? Rotundamente, sí. Ahora era turno de pagar las consecuencias de mis acciones. Aprendí por las malas que esta vida no se guarda absolutamente nada de nadie. Todos tendremos que dar la cara por cada paso que demos en ella, tome este el rumbo que tome, sin excepciones. Podrá ser en unas horas, en unas semanas, o para algunos, en 11 largos años de penitencia. Pero será. Y esa noche llegó mi hora. Decidí que afrontaría a cara descubierta lo que esos seres diabólicos hubieran planeado para mí. Porque, no me quedaban fuerzas, no me quedaban opciones, ni recursos que presentar. No me quedaba nada más que mi orgullo. Pero si de algo estoy seguro es que he vivido siempre sin arrepentirme de lo que hice. Era mi última convicción plena y verdadera. Y me aferraría a ella hasta el último segundo de mi vida. Mi avatar y el de la criatura aterrizaron a la vez en un espacio completamente negro.
No había absolutamente nada a nuestro alrededor. Solo dos personajes suspendidos en una inmensidad de tinieblas. Nos recompusimos del impacto de la caída, cruzando nuestras miradas al levantarnos. El monstruo dio el primer paso, avanzó un espacio en mi dirección y al detenerse aulló una vez más. Un texto emergió bajo la acción de la escena, con letras de considerable tamaño. Usoksuji. Y sin más, de repente, dio comienzo un combate Pokémon, como si lo que tuviese delante se tratase de un encuentro con un salvaje. Nuestros sprites se cruzaron en las diagonales opuestas de la pantalla, lo cual me hizo rememorar lo repulsivo que resultaba contemplar su aspecto más centrado en detalles. Aún conservaba incluso las manchas de sangre del muchacho que descuartizó ante mí. Mi primer Pokémon, Axorus, salió a combatir. En la escena de batalla descubrí aspectos de la criatura que no era posible conocer de otra forma. Los más llamativos a mi juicio fueron particularidades como que, por ejemplo, no se mostraba que tuviese ningún nivel. No era lo que esperaba al comienzo de la lucha. Al lado de su barra de salud aparecía su nombre, UHCM. Siempre me he preguntado si se trata de otro código oculto, de unas siglas, o la derivación de algún término en una lengua perdida. La última curiosidad que recuerdo es que, a pesar de no tener nivel visible, sí que tenía sexo, y era hembra. No me detuve demasiado tiempo a indagar en los motivos, pues no tenía ni un instante que perder. Ella atacó primero. Como era de esperar, su primer movimiento fue alarido, ataque que restó cerca de la mitad de la salud de mi Axorus. Al utilizarlo, su grito peculiar podía escucharse a bastante volumen. Estaba harto de ese sonido infernal. Lancé en respuesta un ataque enfado. Por desgracia apenas le hice un daño apreciable, pese a haber usado un movimiento tan fuerte. Y eso teniendo en cuenta el alto nivel de mi dragón, supuse que la cifra oculta de Ukm debía ser mucho mayor. Ya no había más que pudiese hacer por el primero de mis Pokémon. Otro alarido funesto vació su salud al completo. El juego, al suceder esto, no respondió con el común mensaje, Axorus se ha debilitado. En su lugar, ponía que había muerto. Me quedé de piedra. Releí el texto un par de veces, incrédulo, esperando que se tratara de un error, pero no. Ahí lucía, claramente escrito delante de mis narices. Y enseguida recibí la definitiva confirmación. La pantalla de selección del siguiente combatiente no mostraba a mi querido dragón. No estaba debilitado en ninguna parte. Había desaparecido para siempre. Mi compañero de aventuras, mi poderoso atacante, mi apreciado Pokémon también había pasado a mejor vida. Como todas aquellas víctimas que Painen devoró sin piedad. Otra criatura consumida por el mal. Empecé a sentir una tristeza que me acongojó al punto de sentirme mareado. Había permitido que Axorus cayese en las garras de la oscuridad. Y si no encontraba el modo de derrotar a esa cosa, el resto de mis compañeros estarían abocados al mismo destino. Tenía que acabar ya con aquel combate. No podría perdonarme salir vencido. Elegí a Hydreigon. Su tipo siniestro le ayudaría a resistir mejor los alaridos del monstruo. De nuevo ella atacó primero. El movimiento no resultó muy efectivo y ahora era mi turno. Intenté en esta ocasión un ataque especial, en concreto Surf. El resultado no fue muy distinto al enfado que recibió anteriormente, lo cual me pareció frustrante. Si el ritmo de la lucha seguía igual acabaría perdiendo. Y no contemplaba esa opción. En el siguiente turno, Ukm cambiaría su modus operandi en un sentido que por nada del mundo podría haber imaginado. Ukm usó frío polar. Hydreigon ha muerto. Sin más. Así concluyó su vida. Permanecí inmóvil, tratando de ubicar en algún lugar de mi alma rota esa mezcla de dolor y tristeza devastadora. ¿Qué estaba pasando? ¿Ninguna estrategia que pudiese armar iba a dar resultado? ¿Se limitaba a eso la batalla? La batalla. Redundó en mi cabeza esa palabra durante los segundos que quedé petrificado. En ese momento, y solo entonces, comprendí todo. Las llamas de mi pasión por la lucha se extinguieron por el jarro de agua helada que mi conclusión le arrojó encima. Sentí apagarse algo en mi interior que antes de ese instante aún seguía vivo.
Solo quedó un silencio mortuorio allí dentro. Y es que entendí, justo al tiempo de hacerme esas preguntas, que es exactamente lo que estaba pasando. Descubrí que no estaba combatiendo. No. La trama no iba de estrategias, de puntos débiles, de creer en el poder de la confianza y el amor por mis Pokémon, ni mucho menos de victorias épicas. Así habría sido posible si se tratase de una pelea justa, pero... ¡qué idiota fui! Me lo acababa de decir, hacía no mucho. Eso era un castigo. Era mi castigo. No había sido enviado a ese foso oscuro a tener mi lucha final, a vencer a las fuerzas del mal e izar la bandera de la luz sobre el corazón de las tinieblas. Me había equivocado de novela. El líder de los misteriosos encapuchados sentenció a una horrible muerte a las criaturas con las que tantos momentos había compartido. Y mi condena era ser testigo y partícipe de su horrenda sentencia, enviándolos yo mismo a su macabro sacrificio. Era una forma retorcida y vil de hacerme sentir que yo estaba matando a mis amigos Pokémon. Y justo así sucedió. Ukmuso Fisura. Darmanitan ha muerto. Ukmuso Guillotina. Serperior ha muerto. Ukmuso Frío Polar. Cofagrigus ha muerto. Ukmuso Alarido. Chandelure ha muerto. Ese grito fue el término del martirio más doloroso que he vivido. Me quedé totalmente abstraído, incapaz de procesar tanta tristeza. Simplemente no era consciente siquiera de mi propia existencia. Los restos de mi persona agonizaban incesantemente suplicando que el sufrimiento terminase de una vez. Llegué a plantearme la posibilidad de haber perdido, de algún modo, también yo mi vida entre los ataques incansables de mi perseguidora. Tal vez una parte de mi ser partió a un recóndito rincón del más allá con mis Pokémon, dejando tras de sí la carcasa sin alma de un chico que solo quería una vida plena y feliz. Me percibí tan hueco como llegué a imaginarme. Casi como un zombi. Siendo y estando, pero sin sentirme allí. No tenía fuerzas para regresar de la oscuridad en la que me sentía vagando sin rumbo. Hasta que otro molesto alarido de esa criatura asesina me trajo de vuelta a la cruda realidad. Me recuperé como pude, apenas lo justo para continuar. Quedaba aún pendiente un mensaje sin leer. El texto final de combate. Has perdido contra Ukm. Todo se ha terminado. Es el fin. Volvimos al escenario. El espacio vacío entre su personaje y el mío se había llenado de enormes charcos de sangre a colación de la carnicería. Su avatar tenía muchas más manchas rojas por todo el cuerpo, al grado de que parecía haber cambiado de color al completo. El monstruo volvió a dirigirse a mí, sus gruñidos bajaron en intensidad, y me dijo un mensaje cifrado más que aún puedo recordar. Sería el último de estas características. Decía: Usoksugi. Phobes YMNU, Phobes. Era consciente de que aunque pusiera todo mi empeño, no estaba capacitado ni de remota casualidad para resolver ese acertijo en el estado mental y emocional que me encontraba. Al pulsar la A, aquella cosa se abalanzó ante mí, nada más cerrarse el texto, y finalmente me alcanzó. Pegada a mi personaje, su horrenda cara pudo verse de repente en el centro de la pantalla, con los ojos directamente apuntando hacia mí, y aquella asquerosa boca dibujando una mueca desfigurada y grotesca. Soltó a la vez el grito más sonoro y estridente que le había escuchado en toda la noche, llegando a sentirse como si lo hubiese hecho justo a mi lado. Toda esta secuencia de acontecimientos pasaron en apenas un par de décimas de segundo, a una velocidad casi imperceptible, como un jumpscare. Me sobresaltó tanto que incluso me levanté de la posición en la que llevaba toda la noche acomodado. El insoportable chillido duró unos instantes más, hasta que la pantalla volvió a ponerse negra. No se prolongó demasiado esta vez. Quedaba, para mi desgracia, aún una escena más. El cadáver de mi personaje estaba en el suelo, bañado por un charco de su propia sangre. En el centro del torso tenía un agujero de considerable diámetro que lo atravesaba por completo. Pude ver detrás de mí la hierba tintada de rojo a través de mi propio cuerpo. La imagen era sobrecogedora. Era, después de todo, la representación de mí mismo en ese mundo irreal. No dejaba de significar una parte de mí. Verme en ese estado me impactó más de lo que creía en un principio. No obstante, lo peor de todo vendría a continuación.
pues me fijé en que 3 personas rodeaban mi cuerpo inerte en medio de algún lugar abandonado. Los avatares eran los de un hombre, una mujer y una chica muy joven. No podían dejar de observarme. Me resultaba extraño que un grupo así se dedicase a contemplar los restos que quedaban de mí, sin más. Repentinamente, el menú de pausa se desplegó por su cuenta. Un gran pesar me atrapó nuevamente. No era posible. Ya estaba muerto, joder. ¿Qué más podrían querer de mí? Ya no me quedaba absolutamente nada. El mal me había arrebatado todo dentro de ese maldito mundo. ¿Para qué necesitaban que abriese ese menú? Intenté salir de ahí en varias ocasiones, pero se seguía desplegando constantemente por su cuenta. Ya no me quedaba ningún motivo para continuar haciendo lo que les viniera en gana, pero algo estaba claro: negándome no lograría salir de esa pesadilla nunca. Me introduje en ese mundo de locura para poder recuperar mi vida. Todo ese sacrificio habría sido en vano si después de todo me quedaba sumido eternamente en esa madrugada interminable, por mí, por los míos, y también por ellos. Abrí el menú de Pokémon. Y en ese punto todo volvió a torcerse, una vez más. Solo tenía un Pokémon. Y ese era. En efecto. Era Painent. El mismísimo Painent, equipado a mi cadáver. Con las mismas características y especificaciones de hace 11 años. Era el culmen de su regreso. Era el principio de una nueva pesadilla. Por supuesto, no venía solo. Llevaba una carta. Tembloroso, confundido y angustiado, la abrí. Decía así: todos morirán. Tú eres el siguiente. Todos los menús se cerraron cuando terminé de leerla. La joven dejó de mirarme para hablar con la mujer que estaba a su lado, a la que se dirigió con estas palabras: le echo de menos, mami. El mensaje que tenía delante desencadenó un llanto incontenible que me brotó desde el alma. La niña abrazó a esa mujer, su madre, quien le correspondió con cálidas caricias llenas de sentimiento. Entretanto, yo no podía despegar los ojos del cuadro ahí escrito. Me llevé una mano a los labios para tratar de silenciar los quejidos que dejaba escapar mi llanto. La vista a la pantalla se cristalizaba con cada lágrima de dolor que derramaba. No se trataba de aflicción provocada por lo emotivo de lo que ocurría. Tampoco estaba liberando el estrés y la ansiedad de toda esa madrugada. Eso vendría después. Era en realidad un llanto de impotencia, de incredulidad y pánico absolutos. No quería creer en lo que tenía delante de mis narices. No podía concebirlo. Aquello no. Prefería ser perseguido y morir otras 1000 veces en lugar de eso. Se estaba desarrollando la más terrorífica pesadilla que podría haber ideado. Se estaban cumpliendo mis temores más profundos. El texto reveló que el nombre de esa niña era el nombre de mi hermana. Los allí presentes eran mi familia. En ese mundo, delante de mi cuerpo sin vida. Sentí en mi pecho tanta presión que no podía respirar con normalidad. Quise salir corriendo de mi habitación de una vez. Tenía que ver a mi hermana enseguida o sentía que me daría un infarto. Enloquecí por un momento. A punto estuve de destrozar mi consola tirándola contra el suelo, de romper algún mueble de mi cuarto a golpes, o derribar la puerta. Si algo le estuviera pasando a mi familia mientras yo estaba ahí sentado, no sería capaz de recuperarme nunca de un dolor y un sentimiento de culpa así. El sentido de mi vida se desvanecería detrás de ellos si me faltasen. Tenía que poner fin ya a esa maldita noche eterna. No podía soportarla un segundo más. Seguí avanzando. El cuadro de texto se esfumó y mi hermana y mi madre se quedaron abrazadas unos segundos, gesto al que mi padre se sumó también. No dejaba de mirarles ni un instante. Ya extrañaba la sensación de sonreír. Había sido una madrugada demasiado oscura. Necesitaba algo así. Pero mi sonrisa duró poco. Un pequeño vórtice negro se abrió a unos pocos pasos de la espalda de los 3 avatares. Poco a poco, de él empezó a asomar la inconfundible figura del monstruo que me había quitado la vida. Ninguno de los 3 se percató de que Ugme estaba cada vez más cerca. A cada paso que daba mi ira se acrecentaba. Y también mi miedo.
Le pedí a Dios, al universo, a quien fuera necesario, que por favor, no me permitiese presenciar una tragedia así. Ya había sufrido demasiado. No podría recuperarme de un trago así. No podría. La criatura se detuvo a un paso de ellos. Emitió un terrible y ensordecedor alarido. Y entonces, la historia terminó. Una pantalla en negro que duró varios segundos interrumpió el funesto desenlace, como si mis plegarias desesperadas hubieran sido escuchadas por alguien. La consola se llenó nuevamente de caracteres sangrientos que goteaban por todas partes, con un breve, pero rotundo e inolvidable mensaje. Estás condenado. Otra de aquellas despedidas. Una nueva promesa por cumplir. Y con esto, sin previo aviso, la DS se apagó, sin más. No supe cómo reaccionar en ese instante. ¿Todo habría terminado por fin? No me atrevía a dar un paso para comprobarlo. Estaba aterrorizado y petrificado aún. Apenas quise moverme por miedo a que la consola volviese a encenderse, pero por suerte eso no sucedió. Transcurrido un largo rato no aguanté más la incertidumbre y miré el reloj. Dejé salir un suspiro de alivio al ver que la hora había avanzado. De hecho, pronto amanecería. Bien, pensé. Ese era un excelente indicio. Presa del temor y el excesivo agotamiento, lo mejor que pude, me incorporé. Era momento de abrir la puerta. Necesitaba verles, tenía que hacerlo enseguida. No podía pensar en la mala hora que era, en esperar hasta el nuevo día para sentarme con ellos a desayunar. Comprobar que estaban bien en ese justo instante sería lo único que me devolvería el alma al cuerpo. Me dirigí a la puerta de mi cuarto y se abrió sin ninguna dificultad. El panorama se volvió mucho más claro y esperanzador. Al soltar el picaporte de la puerta, me vino el recuerdo de la quemadura que sufrí intentando escapar de la pesadilla. Me miré detenidamente ambas palmas y sorpresivamente estaban perfectamente. Nunca diría que había sufrido una quemadura tan grave. Todo lo relacionado con demonios, monstruos y oscuridad parecía haberse desvanecido como humo. Recorrí mi casa visitando cada habitación sin despertar a nadie. Estaban ahí. Estaban bien. Dormían plácidamente. Sonreí, invadido por una felicidad inmensa. Ha pasado ya cierto tiempo de todo esto. Han ocurrido muchas cosas en mi vida, algunas buenas y otras no tanto. Sigo procurando, como dije en un principio, ser siempre agradecido y positivo frente a cualquier vicisitud que las circunstancias me planteen. Elijo ver un futuro brillante que está en mis manos construir, elijo creer que todo irá bien. Soy partidario de la idea de que mi actitud me llevará tan lejos como me proponga. Dice una conocida frase que la gran tragedia de la vida no es la muerte, es dejar de amar, de reír, de soñar. Es aquello que dejamos morir dentro de nosotros mientras seguimos vivos. No sé lo que me deparará el porvenir. Porque, aunque en el fondo de mí quiera pensar que sí, tengo la certeza de que esta historia aún no se ha acabado. Probablemente sea cierto que después de todo esté condenado. ¿Hasta qué punto soy dueño de mi libertad a día de hoy? ¿Cómo puedo estar seguro de estar distinguiendo la realidad de una nueva y macabra pesadilla? Cuando la vida te escoge a ti para intervenir en batallas complicadas de su gran plan, batallas como la mía, no hay muchas cosas que puedas dar por sentadas. Pero no puedo permitir que mis circunstancias me condicionen. No, señor. He perdido mucho en el camino por el que me han guiado mis elecciones. Pero lo que aún conservo, me necesita. Mis únicas certezas, los míos. Y es por ellos daré cada día la mejor versión de mí mismo. Es por ellos que soñaré, reiré y amaré perdidamente, y llegado el momento, por ellos entregaré mi vida si es necesario. Nunca me permitiré darme por vencido mientras me quede alguien por quien luchar hasta exhalar mi última bocanada de aire. Solo viviendo así podré sentir, de pleno corazón, que realmente soy libre.